Buen día, compañeros. Gracias por estar presentes en este día. Día de lluvia, pero bueno, estamos acá presentes. Tenemos muchas cosas por ahí por preguntar, por aprender. Agradeciendo la exposición de los doctores. Vamos a hacer una pequeña presentación para no quitarle más tiempo a los expositores. El objetivo del conversatorio que tiene este espacio es fomentar un espacio justamente de reflexión, análisis interdisciplinario y debate técnico-social sobre la realidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires, abordando la aplicación de la ejecución penal, el proceso penal, las reformas del Código y su impacto en las cárceles provinciales, con el propósito de promover el respeto por los derechos humanos, la reinserción social, el diseño de soluciones integrales a los desafíos actuales del sistema penitenciario. Los expositores serán oradores del sistema judicial, de la ejecución de la pena y la administración provincial, integrantes de la Administración de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, docentes universitarios, como así también profesionales, peritos que participan en la actividad interdisciplinaria del proceso penal. El doctor José Villafañe, como promotor y autor de estos encuentros, conjuntamente con las autoridades del CEUSTA, Centro de Estudiantes, nos encontramos en esta tarea tan loable de ser interlocutores de este espacio llamado La Pena como Castigo. Agradecerle al doctor Matías Zabaljauregui, del Juzgado de Ejecución número 1 de Dolores, por su presencia, teniendo en cuenta que no todos los magistrados caminan las cárceles bonaerenses y pueden ver la terrible realidad que hoy nos toca atravesar a cada uno de nosotros. También a todos los compañeros, a los trabajadores que están en este lugar, alumnos y demás presentes. Para cerrar esta pequeña presentación, me gustaría decir unas pequeñas palabras o una frase que tienen que ver, más allá de los encuentros que nosotros tengamos, que dice: florece a tu manera, florece a tu tiempo, con una luz única, no te compares con nadie, ni apresures tu camino, porque cada semilla guarda un momento bonito para abrirse al sol y revelar su magia. Cree en ti, cree en tu fuerza interna, en tu capacidad de adaptarte, de superarte, de levantarte una y otra vez. Porque no hay camino pequeño ni logro insignificante cuando pones el corazón en cada paso. Recuerda que la vida no te pide ser perfecto, solo te invita a ser auténtico y a seguir creyendo que a pesar de las tormentas, siempre llega un día en el que vuelves a brillar con toda tu luz. Así que sin más, vamos a dar un aplauso a los... Bien, buen día a todos. Una aclaración de lo que dijo Miguel. Esta es una inquietud de todos los estudiantes universitarios que permanecen alojados en la cárcel 9. Es una inquietud que, le comentaba al doctor, se inició en una primera etapa de invitar a los operadores judiciales a tener un intercambio con los estudiantes universitarios, con la misión y responsabilidad que todos los estudiantes universitarios compartan con el resto la información, ¿sí?, que se puede lograr a través de esta actividad. Esto fue una inquietud de ustedes, de que vengan los operadores judiciales a contar, a compartir, ¿sí?, lo que hacen, lo que deciden y cómo lo hacen, ¿sí? Vienen los que pueden. La semana que viene va a estar la doctora Julieta Berlingeri, que es jueza del Juzgado de Ejecución 3, ¿sí? También estamos viendo de que venga la jefa de la Junta de Clasificación, va a venir el presidente del Patronato de Liberados, ¿sí? Es decir, de hacer un ida y vuelta, de considerarlos informados y que ustedes sean partícipes de esto. Esto es una decisión, una inquietud, ¿sí?, que como juez de ejecución departamental acompaño, ¿sí?, con la aclaración de que todos los detenidos, todas las personas privadas de libertad son iguales. Ojalá todos tomen el compromiso de estudiar, superarse, ir para adelante y que sean estudiantes universitarios. Pero todos tienen los mismos derechos, ¿sí? Como venimos haciendo,
el doctor eligió uno de los temas que ustedes relevaron como de trascendencia y de interés general. La exposición va a ser 30 minutos, ¿sí? Y después vamos a abrir 10, 15 minutos para algunas preguntas. Sí, el doctor va a aprovechar el día de hoy para entrevistar a aquellas personas que están a disposición del organismo jurisdiccional, así que vamos a tratar de ser concretos, precisos, ¿sí? Esto va a estar registrado porque también forma parte de la propuesta para que otros centros de estudiantes divulguen en cada ámbito lo que acá se trate. ¿Me siguen? Bien, le agradezco nuevamente a Matías, la verdad el compromiso, coincidimos en mucho con él, del trabajo, tiene más experiencia, es un hombre joven, con mucho compromiso, así que, joven porque el viejo soy yo, con gran sentido de superación, ¿sí? Ha hecho un gran trabajo en el Departamento Judicial de Dolores, sobre todo por las condiciones de detención, me consta, y entonces me parece importante escucharlos atentamente. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo les va? Buenos días. Primero, bueno, voy a hacer primero, uno siempre arranca con los agradecimientos, ¿no? Entonces quiero agradecerles primero a ustedes. La verdad que la convocatoria del lugar es muy concurrido, así que evidentemente primero vamos a felicitar a Miguel y también al doctor Villafañe por el trabajo que están haciendo con ustedes. La verdad que entiendo que son todos, o la gran mayoría, estudiantes universitarios, ¿no? Estamos... ¿quiénes están haciendo carrera de abogado acá? Por ejemplo, abogacía. No son tantos. Mira, ¿qué otras carreras están haciendo? Más o menos, para si tengo un pantallazo de... Comunicación social. Bien, ¿cuántos? Bien, bien. Humanidades. Bien. Y ahora una nueva carrera que es enfermería universitaria. Buenísimo. Bueno, yo siempre, ahora me siento como un poquito, porque no me puedo mover, porque me están filmando, pero yo mi costumbre es pararme, hablar, andar, y entonces por ahí yo me voy a empezar a mover y demás. Perdón para la gente que está registrando, si me empiezo a mover, bueno, tendremos que seguir por ahí el camino. Como segunda medida, yo siempre soy buen alumno, entonces como buen alumno trato de seguir las pautas que me brindan, y hoy nos convoca el análisis y el comparativo entre la Ley de Ejecución de la Nación y la Ley de Ejecución de la Provincia de Buenos Aires, y las grandes dificultades que estas dos normas tienen en cuanto a la complementación y a la puesta en funcionamiento y la puesta en marcha de las mismas, porque ambas tienen jurisdicción y ambas se utilizan a los fines de ser aplicadas, sobre todo a ustedes que son los que más les interesa, que es el espacio tratamental y las circunstancias del paso de ustedes dentro del servicio penitenciario. Primeramente les voy a darles un introito de cómo surge la Ley de Ejecución de la Nación. Los que son abogados ya más o menos la deben haber, y ustedes también, la deben tener más o menos conocida. Se inicia y se sanciona en el año 96. No es una norma que surge desde el ámbito legislativo, sino que emerge ante una circunstancia que es la reforma del año 94 de la Constitución. Cuando se reforma en el 94 la Constitución, muy bien saben ustedes que se ingresan los pactos y tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. En él tenemos las pautas establecidas sobre, como en el artículo 18 de nuestra Constitución, nunca debemos dejar de seguir las sabias palabras que tiene ese artículo, ¿no? Porque ya en el año 1863, ya hablaba de que las cárceles deben ser sanas y limpias y no ser para castigo. En aquel momento se utilizaba la palabra reo. Después les voy a explicar por qué se usaba esa palabra. Yo por ahí me voy muy por las ramas, después vuelvo. Si me voy mucho, por favor, José o Miguel, tráiganme nuevamente a la tierra. Los que les pido también, esto no es una charla en la cual uno viene a hablar, ustedes escuchan
necesito también que ustedes interactúen y demás, porque eso me da la pauta de que ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Bueno, como muy bien les decía, en el año 96 se sanciona la ley 24660, en basamento a las pautas constitucionales que se integraron en el artículo 75, inciso 22, y la sanción de la ley de ejecución emerge bajo esas pautas de garantías constitucionales, utilizando un principio que ya venía establecido en los pactos, que era el de resociabilización, las famosas teorías RE. Los que han hecho derecho penal, allá al fondo no me están escuchando, me parece, ¿no? Entonces, yo perdón, que me pare. Las famosas teorías RE, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos con esos principios constitucionales, las normativas de la ley 24660 se basan en periodos de tránsito dentro del servicio penitenciario hasta llegar a la libertad condicional, ¿sí? Exactamente, la progresividad de la pena. Ese principio de resociabilización y de progresividad que establecían el Pacto de San José de Costa Rica como principio rector y con posterioridad sancionada la ley 24660, en los artículos 228 y 229 es donde empezamos a tener problemas con las provincias, porque primero, como bien ustedes saben, las normas de carácter procesal son potestad no delegada de las provincias a la nación. Entonces, las normas de carácter de ejecución de la pena principalmente son de ese cuerpo normativo, de esas facultades no delegadas de las provincias de la nación. Entonces, sí o sí, el artículo 228 y 229, el 228 decía que se iba a aplicar la norma nacional en aquellas provincias en las cuales no se hubiera sancionado una ley de ejecución. Y el 229 invitaba a las provincias a adherir a dicha normativa, no me acuerdo bien cuál es cuál, pero asimismo adecuarse, muy bien, acá tengo un alumno que me lleva el apunte, en el cual debían en el término de un año sancionar la ley provincial. Nosotros con la primera sanción de la ley 12256, seguramente ustedes ya la deben conocer, en la provincia de Buenos Aires toma algunas pautas de la ley nacional, pero aquí tenemos un primer escollo, yo les digo, loma de burro, ¿sí? En la cual la ley provincial y la ley nacional difieren y siguen teniendo una diferencia respecto a la progresividad del cumplimiento de la pena, ¿sí? En la ley provincial se habla de régimen cerrado, régimen semiabierto, régimen semiabierto amplio, semiabierto cerrado y régimen abierto, que ya ahí es potestad del Poder Judicial. Los regímenes anteriores son potestad del servicio penitenciario, es de carácter administrativo. Cuando empezamos a tener estas dicotomías entre la ley nacional y la ley provincial, empezamos a tener cuestiones que generaban problemas para quienes somos los operadores del sistema del servicio de justicia, porque básicamente había jueces que decían no, se debe aplicar la ley nacional porque es parte del Código Penal, dice la ley, es decir, es parte sustancial del Código Penal, por tanto se debe aplicar esta norma porque es norma primaria establecida dentro de la Constitución. Y otros jueces decían, no, yo tengo que aplicar la ley provincial porque es de carácter de las facultades no delegadas de la provincia al Estado Nacional, y ahí es donde empieza a haber un gran conflicto. Entonces, ¿quiénes eran los perjudicados? Básicamente aquellos en los cuales debían resolverse las peticiones, ustedes, ¿sí? Entonces teníamos, ¿quiénes están? Departamento Judicial Dolores. Bien. Departamento Judicial La Plata. Bueno, entonces José les iba a decir, no, yo les aplico la ley 24660 porque yo creo que es de carácter nacional y entonces y da mejores potestades, entonces yo no le voy a poner el régimen abierto, sino que voy a decir,
Una vez hecho el paso del espacio tratamental que habilita las salidas transitorias, que es la que establece la ley nacional, porque ustedes saben que las salidas transitorias, depende del delito, corresponde que ustedes estén en un régimen específico previo a ser otorgado el beneficio, es decir, depende de la cantidad de pena que se les haya aplicado. Me voy mucho, vuelvo al principio donde estaba. Sí, claro, acá en la provincia el sistema es, por eso, vamos a llegar hasta ahí. Exactamente. Entonces, cuando determinan esta conflictiva, primero la Corte Nacional, con algunos fallos, y después la provincia, como le llegaba infinidad de recursos por planteos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, por esas normas, la aplicación de esa norma, ya estoy con vos, dame un segundo. ¿Qué dice la casación de la provincia de Buenos Aires? Vamos a hacer un plenario y vamos a dirimir esta cuestión a los fines de que todos los jueces con posterioridad, en ese carácter piramidal que tiene la Corte, casación y después cámaras y juzgados de ejecución, darle un orden de aplicación de normas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos lo que se denomina el fallo Altamirano. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Lo tienen presente? ¿Sí? Bien. ¿Alguien sabe más o menos qué es lo que dice el fallo Altamirano? A grosso modo, sin tomarles lección. Al final, sí, que dice que en el ámbito de la aplicación de la pena en la provincia de Buenos Aires es aplicable la ley 12256 siempre y cuando sea más benéfica que la ley nacional 24660. Bien, perfecto. Eso es lo que dice el fallo al final. Se pelean los jueces de casación, en ese momento eran 4 salas, es decir, algunos decían se debe aplicar la ley nacional, daban sus fundamentos, otros decían que era la ley provincial, daban sus fundamentos, pero la unicidad que surgió es, se debe aplicar la ley provincial por sobre la nacional, siempre y cuando ésta no tenga un beneficio mejor que la que establece la 12256. ¿Han cursado Derecho Laboral algunos de ustedes acá? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el principio de la ley laboral? Tenemos una ley marco, que es la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, y posteriormente tenemos los convenios colectivos, que mejoran lo que dice la ley de convenio, de la Ley de Contrato de Trabajo, que siempre se debe aplicar las garantías establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Ningún convenio puede estar por debajo, porque se transforma en inconstitucional. Cada convenio depende del sector. Exactamente, a cada gremio o a cada... Después, porque si no... Es como un marco mínimo. Exactamente, establece un marco mínimo. Casación tomó o tiene una impronta parecida, es decir, el marco mínimo es la 12256, ¿sí? Pero la ley madre es la ley de nación, es decir, nadie puede establecer derechos que son inferiores a la 24660. Por eso dice, se aplica la 12256, que vendría a ser el convenio marco, por darle una simplicidad a la explicación, ¿no? Para ser más llano. Pero las garantías de la 24660 se deben respetar en todo momento. Después empezamos a tener serias dificultades entre los diferentes institutos, depende la fecha del hecho de cada uno, porque se establece que por el artículo 2, ustedes saben que se debe aplicar la ley que estaba vigente al momento del hecho, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a surgir los grandes problemas sobre los diferentes beneficios, qué ley aplicar y qué reforma de la ley, que es más beneficiosa, se puede aplicar o no. Sí, estoy con vos. Contame. Me llamo Marcelo. Lo que quería decir era que ese problema de aplicabilidad de la ley se podía resolver con el principio constitucional de la aplicación de la ley más benigna. Ahí lo estaba, llegué a ese punto. Es el artículo 2, que es el principio pro homine, que dice que establece que se debe aplicar la norma al momento del hecho, ¿sí? Entonces, eso... Llegué al final, perdóname que por eso quería seguir porque seguramente a lo que iba a decir iba a estar tu pregunta.
Básicamente las dificultades después se dan en la aplicación del día a día por el momento en el cual el hecho por el cual están condenados es el que se debe tener en cuenta al momento de pedir el beneficio. Y eso enmarca también qué norma se va a aplicar, pero no qué norma nacional o provincial, sino qué norma nacional o provincial con la modificación que se haya hecho a ese día, ¿sí? Ustedes tendrán mucho conocimiento de lo que es el artículo 56 bis o el artículo 100 de la ley 12256, que son los que establecen un parámetro un parámetro normativo de por qué, es decir, por política criminal que tiene el Estado y la legislación nacional y provincial respecto de la aplicación, del poder otorgar o no algún beneficio. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Sí. Es que hay un tema, que muchos jueces interpretan que como la ley de ejecución es procesal, se debe aplicar la misma, una vez modificada, a todos los pedidos al momento de que se realizan con la modificación nueva. No, porque, a ver, como norma procesal es una norma, ¿se acuerdan la pirámide de Kelsen? Bueno, vamos a hacer un poquito de derecho constitucional. De la pirámide de Kelsen, la norma nacional, tenemos pactos y tratados y constitución, mismo rango constitucional. Normas nacionales, que son las que se establece que son el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Contrato de Trabajo, la normativa general. Las normas procesales son de las provincias, ¿sí? Está por debajo. Entonces, yo acá tengo el artículo 2 del Código Penal. Entonces, el artículo 2 el artículo 2 es el principio pro homine que me dice, se debe aplicar la norma al momento del hecho, no dice más beneficiosa. Es claramente, después conceptualmente, el principio pro homine es esto, es decir, la normativa más beneficiosa al momento del hecho en el cual... A ver, yo les voy a traer a colación algo que estuvo en vigencia por un corto plazo que va a demostrar esto. ¿Se acuerdan? No deben ser todos muy jóvenes. La ley 2x1, ¿sí? Bueno, duró casi 3 años, 4 años. Todos aquellos que habían cometido el hecho entre ese plazo, que tal vez después fueron condenados 5, 6, 7, o tuvieron condena firme, mejor dicho. Está procesado. Cada año procesado contaba como 2 años. Después se hacía, esa era la cuenta. Es decir, cuando vos estabas con una prisión preventiva y habías estado en situación de encierro, exactamente, si eras procesado se contaba 2x1 y si era condena de reclusión 1 y 1, ¿sí? Pero al ejemplo que yo quiero ir es a la aplicación de la norma, es decir, en ese momento los hechos cometidos en ese plazo, obviamente, y que habían estado en situación de encierro, se hacía la cuenta que vos estás manifestando. Los que fueron con posterioridad a ese hecho o anteriores a ese hecho, no se les aplicó la norma, ¿sí? Es decir, anteriores sí ingresaron, porque era una norma que les beneficiaba, pero los que cometieron el hecho con posterioridad y esa norma se derogó, dejaron de tener la aplicación de esa norma que era más beneficiosa por el hecho cometido. ¿Hasta acá hemos sido claros? Están afiladísimos, ¿eh? Me gusta. Que haya cometido el hecho, pero no lo hayan detenido y que haya sido detenido. Si lo detenían después, se hacía el cómputo. ¿Por qué? Porque la fecha del hecho estaba vigente la norma. Entonces, pero no estando vigente la norma, si el sujeto hubiese cometido el hecho cuando estaba vigente la norma, pero lo detienen ya no vigente la norma. Le corresponde porque volvemos al artículo 2 del Código Penal, el principio pro homine, es decir, la norma vigente al momento del hecho. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. Ahora voy a hacer, no sé cuánto llevo. ¿Llevo mucho? ¿Estamos bien? Bueno. Yo quería hacer algunas salvedades, ahora sí me voy a sentar, te voy a cambiar, perdón. Algunas salvedades respecto de algunos institutos que están en la ley 24660, en la ley 12256, y básicamente qué es lo que establece cada una. Y después, bueno, quedo abierto a las preguntas porque por ahí el feedback que podamos llegar a tener,
Yo soy profe de la UNLP, soy profe de algunas universidades, pero a mí me gusta interactuar muchas veces porque es más, más dinámico y... ¿Qué materia, profe? Yo soy de seminarios de Derecho de Víctimas, después he sido de Derecho Penal con el doctor Domenech, así que... Doctor, una cuestión muy breve. Sí. Esta ponderación que se hace de la ley 60 como marco regulatorio nacional, de alguna manera se vio beneficiada también porque dentro de ese mismo año se sancionó o se reglamentó por parte del Poder Ejecutivo su reglamento, el 396/96. Sí. Y el 399. Y de alguna manera eso hizo que esa legislación nacional sea un poco más ágil, cosa que no pasó con otros instrumentos procesales. Era más ágil, pero el problema que después tenemos es que el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires se debía ayornar a la normativa provincial. Entonces empezamos a tener dificultades, si bien es cierto, rápidamente la norma empezó a tener mucho impacto sobre los servicios, sobre la población carcelaria, como dijera un queridísimo profesor mío, que es el doctor Elías Neumann, de la Sociedad Carcelaria, no sé si la han leído, es un librito muy chiquitito que se los recomiendo, que es muy viejito, pero habla mucho de un hombre con mucha experiencia, criminólogo, y Elías Neumann. Después se lo voy a traer yo. ¿Sí? La Sociedad Carcelaria. Sí. Se los recomiendo porque es un librito que abre mucho la cabeza a las circunstancias de las que ocurren aquí dentro del servicio penitenciario. Que parte de ese trabajo lo hizo concurriendo seguido a la cárcel de Caseros. Elías Neumann iba seguido a Caseros, y no solo a Caseros, sino que recorrió muchísimas prisiones de Sudamérica. Estuvo en Perú, Ecuador, estuvo en Chile, Brasil, con una lógica de servicio penitenciario pensemos antes de los pactos y tratados internacionales, década del 80, década del 90, en el cual la concepción que se tenía sobre la persona privada de la libertad y el desarrollo dentro del servicio penitenciario es totalmente distinto a lo que lo conocemos, ¿sí? Entonces, bueno. Fíjense, hay Perdón. una cosa que pasó, fíjense, una nota que tiene que ver con lo que viene diciendo Matías. En el año 2009, un congreso de derechos de jueces de ejecución en Mendoza. Y había jueces de ejecución de toda la Argentina. Y había un juez de ejecución, una jueza de ejecución de Chaco. Muy simpática la mujer, muy comprometida, sabía mucho. Entonces por ahí dijo, y éramos los dos extremos. Ella por un lado y en el otro extremo yo. Entonces decía, sí, dice, entonces le pregunta, ¿y en Chaco tienen ley de ejecución? No. ¿Tienen servicio penitenciario? No. ¿Tienen cárceles provinciales? No. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, del otro lado estaba yo. Entonces decía, ¿y usted dónde viene? De La Plata. ¿Cuántas cárceles hay? 16. ¿Me siguen? Entonces todos le preguntaban, ¿entonces usted qué hace? ¿No hace nada? No, es lo que dice Matías. Se ocupaban las cárceles federales, se ocupaba el Servicio Penitenciario Federal y se ocupaba la ley nacional. ¿Se entiende? Hoy Chaco tiene uno de los códigos procesales penales más modernos, junto con Tucumán, ¿sí? Neuquén, Río Negro. ¿Me siguen? Lo que dice Matías, que después el legislador provincial, por el artículo 5 de la Constitución, va a adecuar a las circunstancias de idiosincrasia, de población, de extensión territorial, la ejecución de la pena, porque es una potestad de los estados locales. ¿Sí? Querían anotar eso. Excelente, doctor. Bueno, yo voy a hacer esto que les voy a dar ahora, les pido por favor que lo tomen como la normativa vigente a hoy, ¿sí? No las diferentes modificaciones que se han ido con el paso del tiempo, ¿sí? Vamos a empezar por la más, por ahí, hacer comparativamente, seguramente ustedes esto ya lo saben, pero lo quiero resaltar. La libertad asistida en Nación
hoy es a los 3 meses, solamente a los 3 meses previo al vencimiento de la pena, ¿sí? Anteriormente a la modificación del 2017 eran 6 meses al vencimiento de la pena. Ley 12256, artículo 104, 2 párrafos. El primer párrafo me establece que es 6 meses previo al vencimiento de la pena y el segundo párrafo me dice 6 meses previo al plazo para la libertad condicional. En este punto, hoy debemos decir, la 12256, como este esquema que yo les decía, como convenio colectivo, mal llamado, pero le daba el ejemplo a los fines de poder entenderlo, la ley de la provincia de Buenos Aires es más beneficiosa que la ley de nación. Después, el régimen de cumplimiento, la ley nacional tenemos la progresividad por periodos, como muy bien me acotaba acá el compañero, que tenemos el periodo de observación, periodo de tratamiento, prueba y posteriormente libertad condicional. En la provincia de Buenos Aires también tenemos progresividad y tenemos régimen cerrado, semiabierto y abierto. Salidas transitorias, la ley de nación hoy establece, para la mayoría de ustedes, establece varias pautas, pero dice, desde cierto tiempo cumplido, desde cierto lugar en la progresividad en la cual se encuentran, es decir, si se encuentran en periodo de observación, en periodo de tratamiento, que es, o el periodo de prueba, estando en el periodo de prueba, si es por una pena temporal, 6 meses, si es por un término, si una perpetua, hoy no lo recuerdo bien, pero es 1 año, etcétera, etcétera. En cambio, la ley de la provincia lo detalla en los plazos de 12, 24, 72, etcétera, 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 para poder salir y gozar las salidas transitorias. Y me quiero detener en la prisión domiciliaria, que es una de las, por ahí, una de las normas uno de los institutos que en realidad está establecido en 3 normas, ¿sí? Código Penal, artículo 10, Ley de Ejecución de Nación, artículo 19 y artículo 32 de la ley provincial, o 19 y 30, es 19 de Nación, 32 de la provincia. Yo soy muy malo para los artículos, así que, pero recuerden esto, ¿sí? Están las 3 normas. ¿Quién sabe acá que me diga cuáles son las pautas, es decir, qué dice el artículo 10, qué dice el artículo, la ley de nación y qué dice la ley de la provincia, si se acuerdan? Sí, ¿cómo es tu nombre? Marcelo, contá. Específicamente, no me acuerdo, pero algo que sí vi es que es una copia y pegue del mismo artículo, de la misma letra, las mismas palabras, no cambia y no modifica absolutamente nada. La ley de provincia fue pionera en hablar de mujer embarazada y persona mayor de 70 años, ¿sí? Después la modificación del Código Penal y la modificación de la Ley de Nación tomaron ese precepto que hizo pioneramente la 12256. Pero son normas similares, casi iguales. ¿Por qué pasa esto? Perdón, me paro. ¿Por qué? Porque no te veo. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente la tenemos en el Código Penal y no la parte especial, la tenemos en la parte general, es decir, donde establece el funcionamiento de todo el esquema del sistema penal. Entonces, aquí es donde no vamos a tener diferencias o deferencias hasta en la metodología en la cual debe tener cada juez al momento de conceder. Son para personas que tienen problemas graves de salud que no pueden ser tratadas dentro del servicio penitenciario. Personas que tienen enfermedades crónicas que el servicio penitenciario no puede llevar adelante ni tratar. Personas mayores de 70 años, mujeres, dice embarazadas o madres de hijos que son menores de 5 años y el inciso C, que me lo pasé, para personas discapacitadas en las cuales el servicio penitenciario no tenga las condiciones para poder contener y dar tratamiento a estas personas.
Básicamente, con posterioridad, todos los otros institutos tienen muchas diferencias respecto de cada uno conforme la fecha del hecho por la cual fueron condenados, ¿sí? Ahora, uno de los pocos institutos que la prisión domiciliaria, ustedes no se olviden que es cumplimiento de la pena, no es un beneficio, sino que es un cambio en el cumplimiento de la pena porque se dan algunas de estas 5 circunstancias que hacen que uno deba cumplir la pena en un lugar diferente al del servicio penitenciario, ¿sí? Yo con esto no quiero abrumar, no quiero hablar mucho más, yo por ahí los quiero escuchar un poquito más a ustedes porque entiendo que hoy venimos a interactuar y venir a dar una clase y hablar y por eso es que, bueno, yo ya con esto agradezco a Miguel, agradezco al doctor Villafañe la invitación, les agradezco principalmente a ustedes por abrirme las puertas y poder charlar con ustedes y quedo claramente abierto a las preguntas de lo que ustedes crean necesario. Así que muchas gracias. Claro, es que nuevamente con el tema del artículo 10, la prisión domiciliaria, estamos otra vez al criterio, a la discrecionalidad de los jueces. Me ha pasado de asistir a un compañero mayor de 70 años, la norma no dice otra cosa, que sea mayor de 70 años y encima con una enfermedad crónica. Dice, no, mirá, el hecho, o sea, básicamente lo que contesta es, el hecho de que tenga 70 años no significa que automáticamente hay que otorgársela. Y estaba ya en condiciones de usufructuar salidas transitorias y demás. Pero bueno. A ver, lo que tiene el artículo 10, 19 y 32, básicamente es que utiliza un verbo que no es imperativo, sino que usa un verbo que es de lo que se denomina potestad judicial o de consideración judicial. Es decir, el hecho justamente de tener 70 años no hace per se que se deba otorgar, es decir, no es como la libertad condicional 2/3 de la pena, por decirlo de una manera, informe favorable y demás, es derecho, se debe conceder, ¿sí? A no ser que el informe sea negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes muy bien dicen. Esto no, esto es podrá. Como tiene ese verbo, lo que hace al legislador, y ya lo hizo en la 11.683, que si mal no recuerdo, que es la primera ingreso de la libertad, de la prisión domiciliaria en el Código Penal, ya en ese momento siempre se mantuvo esto de la potestad para que jurisdiccionalmente se analice esa situación. Es decir, tiene que estar informes médicos, tiene que haber... Ustedes no se olviden que cuando empezó era de 65 años, no era 70. Después se elevó por la edad etaria, porque la longevidad es mayor, porque los estados de salud son diferentes. Entonces, la norma en ese aspecto es que exigen, es decir, no es que exige, sino que deja al arbitrio del Poder Judicial el poder o no conceder la prisión domiciliaria conforme entiende el juez con los elementos probatorios aportados por las partes, como el sistema acusatorio nos obliga a nosotros a proceder, con los elementos probatorios que traen las partes, más lo que informa el servicio penitenciario, con eso resolver, ¿sí? Por eso no es que es una cuestión automática, ¿sí? Se debe analizar cada caso. Por eso vas a encontrar tal vez un departamento judicial que con esas condiciones que vos decís concede el beneficio no, concede el cambio de cumplimiento de la pena y otro juez de otro departamento judicial con esos mismos elementos resuelve de manera diferente. Pero aquí no es como esas dificultades que teníamos de aplicación de norma nacional y de norma provincial, sino que hay un verbo que hace que sea a consideración jurisdiccional. Entonces ahí sí queda pura y exclusivamente el arbitrio de la sede judicial. Obviamente después tienen las distintas instancias de revisión, Cámara, Casación y Corte, que pueden hacer revisar esa decisión de ese instituto. Las reflexiones que también vienen con respecto a ese artículo es que muchas de las personas que pasan determinado tiempo de vida llegan a esa edad sin la posibilidad de que, por ejemplo, tengan un hogar a veces, o tengan un hogar de alguien que los reciba, que viva en ese lugar. Entonces, tenemos eso, es decir, pasan la edad, tienen ese requisito, pero no tienen un hogar donde ir o alguien que
que le dé... contenga, digamos. Exactamente. Yo tuve una situación de una persona que era mayor de edad, estaba en una situación bastante compleja de salud y no tenía familiares, no tenía domicilio, no tenía... yo soy de un departamento judicial muy extenso, pero son pueblitos todos muy chiquititos. Entonces, ¿qué ocurría? Esta persona tenía que ir, buscamos un centro de jubilados o un silo de ancianos. Terminó yendo a una domiciliaria en un silo de ancianos, en el cual le podían dar la contención que verdaderamente tenía, es decir, era su condición, ¿sí? Su condición era esa. Entonces, exacto, valentudinario, una persona que no se puede valer por sí misma y necesita el auxilio de terceros para su vida cotidiana, ¿sí? Sí, perdón. Sí, me quedé con algo, con el... Madre embarazada o niño menor de 5 años. Claro. ¿Y puede ser también para el cuidado de un familiar con discapacidad que esté a su cargo? A ver, ha habido algunos fallos de la Corte que, por ejemplo, también amplía al padre. Bien, ahí viene la idea. Porque decimos, porque bueno. yo escuché también el tema de que es una cuestión de género y se habló de progenitor hombre también. Aquí lo que se busca con estos artículos básicamente es el cumplimiento de pactos y tratados internacionales, como son el interés superior del niño, como es el derecho a la salud de las personas, que también entra en la de la persona mayor de 70 años y demás. Y en el caso que vos haces referencia, lo que se debe analizar es la situación del niño o niña que está en el exterior y que no puede tener la contención de familia ni familiares, sea padre o madre, ¿sí? O sea un niño menor de 5 años, que ese niño hasta los 5 años puede estar dentro del servicio penitenciario si las condiciones establecidas por el SPB son correctas y los informes establecen que esa madre puede tener ese niño dentro del servicio penitenciario. Después hablaremos de lo que es un niño dentro del SPB, ¿no? Es una discusión aparte, ¿sí? Pero yo estoy hablando pura y estrictamente de la objetividad de la ley, de lo que dice. Y se ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se interviene a través de diferentes pactos y tratados internacionales que hace que se deba valorar el interés, como te repito, el interés superior del niño o de la mujer embarazada, de un familiar, de personas discapacitadas. Exactamente, es el estado de vulnerabilidad de ese tercero que se encuentra en extramuros, ¿sí? Para darle un contexto genérico, ¿sí? Niño, niña, persona discapacitada, familiar, ahí ya hay que familiar, es decir, que esté en un estado de vulnerabilidad significa que no se le pueda dar ningún tipo de contención no solo por familiares, sino que el Estado tampoco pueda darle la contención, ¿eh? Es decir, por eso son cuestiones de excepcionalidad, ¿eh? Sí. Yo muchos años ya, ¿no? Sí. Del 2002. El 2003 me dijeron que me iban a operar el brazo y hemorroides que tenía en esa época. Y sigo teniendo, ¿no? Pues nunca me operaron, nunca me hicieron nada. Fui 4 veces al hospital de acá, tampoco me hicieron nada. Tengo la garganta, me agarró una CB, tengo la garganta que tengo que operar. Tengo las piernas que tengo pie diabético. Tengo columna, ¿cómo se llama? Hernia de disco. Este brazo no lo puedo mover. Yo no tengo, nunca me hicieron nada. Y le digo a los jueces míos, a mi abogado, bueno, pero para acá mandan el informe que está bien. Pero de acá mandan los informes que yo estoy bien. ¿Cómo puede ser? Eso y un montón de cosas más, porque tengo eso y otras cosas que me dijeron los riñones, y los médicos dicen lo que pueden, pero no hacen nada. No. ¿Qué edad tiene usted? 67. Bien. El marco, sí. A ver. No es el tema, ¿por qué no me ayudaron? ¿Cómo es su nombre? Su nombre.
César Javier Velasco. César, a ver, si me permite Matías. Sí, por favor. Un contexto. La pregunta del compañero, dos preguntas del compañero, es decir, acá hay un marco, ¿sí?, teórico, un marco legislativo, ¿no? Es decir, ¿dónde Exacto. estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué podemos pedir? Y Matías dijo, sistema acusatorio. Lo primero que tiene que tener o saber una persona privada de libertad es cuáles son sus derechos. ¿Quién puede? Espere, César, yo tengo mucha gente como usted y yo tengo la obligación de contestarle. Entonces, primero tengo que saber qué derechos tengo. Después tengo que hacer, y ahí está la respuesta a su pregunta, César, cómo debo instrumentarlos, requerirlos. Y ahí entra el sistema acusatorio. ¿Sí? Bien. Donde hay que cargar las tintas es con el defensor, sabiendo que, como dijo Matías, el juez podrá darme. Y entonces, ¿dónde está la cuestión? Primero, conociendo el derecho. Segundo, sabiendo, porque fíjense, de 10 detenidos, privados de libertad, condenados o procesados, 8 o 9 son asistidos por la defensa oficial. Entonces, lo que usted dice es cierto. Las chicas de la 8 dicen, no, a mí me dicen que está todo bien, yo estoy bárbaro. Entonces, donde tengo que trabajar es con el defensor. Y si el defensor no trabaja, tengo que trabajar con el defensor general, sabiendo que esto no es física cuántica. ¿No? Es decir, Exacto. 2 por 2, 4, No. más 2, 6. Esto no es así, porque esto es derecho. Entonces, yo en la situación de César, ¿qué hago? Ya con esto él ya sabe dónde está. Entonces, tengo que juntar todos los certificados, y si me hacen mal los certificados, hacer los pedidos y reiterarlos, y que ese pedido sea realmente reflejo de lo que yo tengo. Y aún así, César, no quizás le deniegue. Entonces yo voy a seguir, escuchando. Entonces yo voy a recurrir. Porque acá viene cuando el doctor dice que acá hay derechos humanos específicos, esto significa información, que el Estado es responsable por lo que pasa acá. Antes, durante y al final. Dios no permita, le pasa algo a usted, el Estado argentino va a tener que responder internacionalmente. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué hacemos esta actividad? Para que se difundan los derechos, para que se conozcan los derechos, para que se sepan cómo se encaminan y se requieren los derechos y saber cuál es el alcance de nuestra intervención. ¿Me siguen? Porque otra cosa, y esto no lo hablamos, pero seguramente lo compartimos con Matías, y es que si yo estoy detenido, mi situación no es mía nada más, es mía y de todos los que están en mi situación. Entonces, cuando yo hago algo, lo hago como muestra de todo el contexto en el que estoy. Si a mí me dan las salidas transitorias, tengo que saber que si yo no las cumpla, eso tiene un alcance respecto de los demás, que están por pedir algo que a mí quizás... Que quizás a él, que a mí me dieron y que quizás a él no le dan. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, este desaliento que lógicamente tiene César es un reflejo de lo que está pasando. Entonces, la actividad esta es para que César lo siga intentando, lo siga planteando y para que los jueces sigan, ¿me siguen? Es decir, sigan contestando. Él tuvo la oportunidad y quedó registrado ahora que hay un detenido en las circunstancias que está César que refleja unos informes que no son la realidad. Que tiene más de 60 años y que sigue con los mismos problemas de dolencia. ¿Me siguen? Bien. Entonces, por ahí viene la cuestión. Sumando algo a lo que acá el doctor muy bien ha acotado y para que vos tomes en consideración, César, es las resoluciones se deben revisar cada 6 meses. Entonces, si vos en 6 meses tuviste una negativa, bueno, dentro de 6 meses se tiene que volver a pedir los informes, como muy bien te explicó el doctor aquí, a través de tu defensa. Es decir, quien debe reflejar jurídicamente
tus derechos en el expediente es el defensor. Entonces, pasados 6 meses de una negativa o de los informes por los cuales a vos te dijeron que estabas en condiciones de transitar tu pena dentro del servicio penitenciario, pasado ese plazo, volvés a levantar el teléfono y le decís, señor defensor, por favor pídame de vuelta porque sigo en las mismas condiciones o peor. Pídame, no sé, atención, un certificado médico en el cual se establezca tal y tal y tal y tal circunstancia, en la cual claramente, obviamente, la frustración de usted, César, es individual y es clara. Yo lo hablo de forma genérica para que todos puedan tener el mismo conocimiento, ¿sí? Uno, lamentablemente, no vengo a atender una cuestión particular y personal porque vos debes tener un juez que debe atender tu causa y un defensor. En este punto yo te digo, básicamente es, tu cuestión tiene que ser revisada cada 6 meses. No es que es una resolución y ya eso queda en el sueño de lo justo, como se dice, ¿sí? Se debe continuar en la revisión jurisdiccional de ese pedido por esas circunstancias y esas situaciones que cada uno de ustedes tienen, que entienden que debe dar cumplimiento de su pena de manera en prisión domiciliaria, ¿sí? Acá le podemos hacer todo lo que mando, todo lo que mandé. Está bien. Le mandé a mis compañeros también. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí. En vista de lo que usted estaba comentando y viendo que la justicia no es ajena y va evolucionando al paso de este capitalismo salvaje y así como van elevando las edades de personas para la edad etaria para jubilarse, está pasando esto que usted acaba de mencionar, que arrancó con 65 años y se elevó a 70 para los arrestos domiciliarios. Ocurre que acá en la planta baja del pabellón 13, que está acá abajo, está casi la totalidad, o un 80-90% de la totalidad de minusválidos, personas con alguna... Estoy en el 14, perdón. Sí. Tenemos compañeros que no tienen visión. ¿Cuál es la pregunta? Porque yo ya tengo la respuesta. No, mire, yo le voy a decir, ¿cómo era su nombre? Miguel. A nivel departamental nosotros estamos trabajando directamente con la APCS, que es el organismo de la Corte de seguimiento y cumplimiento del fallo Berbisky. Lo mismo que le dije a César. Esto es, nosotros estamos trabajando 12.700 detenidos en el Departamento Judicial de La Plata. ¿Sí? En la cárcel 9, de los 2.000 y pico, hay 400 personas que vienen por motivos de salud. Entonces, esto, como le dije a César, merece un tratamiento a nivel de corte por las obligaciones que tiene el Estado provincial con el fallo de la Corte y tiene que tener un tratamiento individual de cada uno. Y a nivel departamental lo estamos siguiendo, dando intervención, justamente lo que le respondí a César, a los defensores generales y a los jueces, para que sea cada 6 meses, como dijo Matías, tratado y revisado. Ahora, como dijo Matías, yo tengo casos muy puntuales. Él dijo donde, fíjense, donde el juez tuvo que salir a buscar un hogar de ancianos. Bueno, tengo otra gente que tiene delitos muy graves, que tiene domicilio donde hay chicos y donde él no puede volver. Entonces, es un tema muy delicado. Ahora, o vive la ¿por víctima, dónde? Claro, o vive víctima. la víctima o está... Entonces, el tema es visibilizar y visibilizar lo que hizo César. Visibilizar no es un problema de los que están detenidos en la 9 ni del director, no, es un problema del Estado provincial que en sus distintas instancias debe encargarse del problema. Eso es un tema. Esto me parece importante, la pregunta de Miguel es muy importante, porque acá un muchacho, te lo cuento Matías, sacó un habeas corpus por todos los detenidos ciegos de la provincia de Buenos Aires, detenidos en el ámbito del servicio penitenciario. ¿Y dónde cayó? ¿Me siguen? Y me parece bien. Entonces, ustedes como centros de estudiantes universitarios, como estudiantes con conocimiento, se tienen que organizar, primero, para tener información y para que los pedidos que le decíamos a César sean canalizados en las instancias respectivas para que las respuestas sean efectivas y eficaces y eficientes.
porque nosotros los entendemos. Es decir, primero me tengo que informar, porque es muy conmovedor, muy chocante ver lo que está pasando en el pabellón. Yo ya lo sé, pero les puedo asegurar, y lo he firmado, que todos los defensores generales lo saben. Todos los jueces lo saben. La presidenta de la Corte lo sabe. ¿Me siguen? Entonces, ¿me siguen? Es decir, no es que nadie lo hace. Y no me estoy justificando, estoy dando información para que ustedes analicen la situación, porque los que están detenidos son ustedes. Y los que tienen el conocimiento y conforman el centro de estudiantes son ustedes, y ustedes deben dar información. Y ustedes deben ser integrados y considerados, escuchados. Por eso estamos acá. Está clarísimo, por eso recurrimos a la Bien. General de Quilmes en el UIPS y de Lomas de Zamora. Es un caso justamente de llevarlo al superior inmediato, porque los defensores muchas veces no te tienen el teléfono como le debe pasar a la Sí. Bueno, nosotros la otra estrategia, se lo contamos, ¿se acuerdan? Las cartulinas con los mails, ¿sí?, de los defensores generales. Bien, bien. ¿Están? Bien. Mario primero y después acá adelante. Último. Sí, Mario eras, ¿no? No. Marcelo, perdóname. Una consulta. Sí. Me gustaría escuchar su reflexión acerca de cómo puede ser o cómo es que el 60% de las denuncias, procesos penales, investigaciones terminan con un juicio abreviado, con un trámite de juicio abreviado. ¿Cuál es la reflexión que ustedes tienen? Yo no te puedo hacer una reflexión, yo estoy en ejecución. A ver, Perdón, se llega a ejecución. Sí, a ver. La sentencia abreviada, a ver, pero no deja de ser una sentencia, ¿sí? Como tal, nosotros ejecutamos una sentencia. El juicio abreviado es un trámite que establece el código y es de carácter legal, ¿sí? Como tal, sentate vos, yo me tengo que parar. Como tal, está permitido y está dentro de las previsiones que establece el código. Es una parte del procedimiento más, como es la flagrancia, como es el juicio a través de juzgado correccional por el tipo de delito, por un debate oral, u hoy que estamos empezando a tener juicios por jurado. Es una forma de perimir y dirimir el conflicto penal a través del procedimiento, pero está establecido, tabulado y especificado dentro del código. Que se use la herramienta de mayor o menor medida, y es algo que no tengo datos, no tengo información, ni tengo por qué analizar esa situación, porque en definitiva hay un acuerdo entre las partes para llegar a la resolución del conflicto de esa manera, es decir, tanto el defensor con su imputado, porque se hace una audiencia previa, en la cual el imputado, en este caso, está noticiado y está conforme con que se termine el proceso de esa manera. Al menos hablo de mi departamento judicial. Después hay una acusación, una defensa, y el juez no está atado ni a lo que dice la acusación ni a lo que dice la defensa, sino que no se hace el debate porque entienden que todas las herramientas que están llevadas al proceso son elementos suficientes para llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, no nos olvidemos de este punto. El juicio abreviado no significa una condena per se. El juicio abreviado, y como muchos de mis colegas dicen y deben informarle a las partes, que aparte de tabularse una pena, como está establecida y como se dirime, como lo establece el código, también está en el análisis de todos los elementos de que el juez condene por la pena pedida por el fiscal, menor pena porque entiende que la calificación está mal, o absolver por entender que no hay elementos probatorios. ¿Sí? Sí. Quizás Sí. quiero contar algo ahí. Sí. Más que nada, yo lo entiendo, es algo mío. Sí, te parece. Para mí el juicio olvidado es una extorsión, porque a veces llevan 4 años los muchachos y le dicen, más 4 años y medio. Y si yo llevo 4 y me dicen 4 y medio, aunque sea inocente, voy a firmar, porque está mi libertad en juego. Quizás el juicio oral, para demostrar la verdad o no, porque a veces no se demuestra la verdad y soy inocente igual, tarda más tiempo del que ella
cumplir la pena esa. Puede haber casos puntuales que sean así, no me consta, no lo puedo aseverar ni afirmar. Yo te puedo decir que he visto muchísimas absoluciones en juicios abreviados de personas privadas de la libertad y no privadas de la libertad en juicios abreviados. Y de hecho, en tribunal, habiéndose ofrecido juicio abreviado, hemos llegado a juicio porque no han querido, porque entienden sobre el proceso que en la oralidad iban a obtener la absolución y ha ocurrido. Entonces, tal vez es un elemento puntual y no dejo de Él dice, tenerlo en cuenta. Pero Matías, porque en La Plata sí le digo, Marcelo, en La Plata de 10 sentencias condenatorias, yo le diría que 6 o 7 se concluyen en juicio abreviado. Ahora le voy a contestar yo. Yo le contesto, yo no tengo problema. Fíjese, complementando lo que ya dijo Matías. Lo que dijo Matías estoy de acuerdo. Pero yo le digo esto. En la provincia de Buenos Aires hay 2 temas. Primero es un derecho. Primero es un derecho de el condenado. Es cierto lo que dice él. Ese derecho hay que contextualizarlo. ¿Qué contexto? ¿Sí? Sobre todo si una persona viene 4 años detenida. Entonces, ¿qué hacer? Lo que decíamos con César, ¿qué hacer? A mí me lo preguntan constantemente las chicas de la 51, doctor, me van a llevar en comparendo en la audiencia del 338 y me quieren ofrecer un juicio abreviado. La respuesta, Marcelo es, ahí lo que hay que hacer es informarse sobre lo que hay en la causa. Porque el derecho es de ustedes. Es cierto, en el contexto que dice él. ¿Me siguen? ¿Está? Bien. Lo lógico es que si yo voy a juicio, ¿sí? O no voy a juicio es porque el fiscal tiene muchos elementos y me va a ir peor. ¿Me siguen? Ahora, otro dato de la realidad, que lo digo yo, ¿sí? El retraso en los juicios orales, ¿sí? Pero también hay una cuestión que pasa en la provincia, y lo dijo la Comisión Provincial por la Memoria y varios organismos de derechos humanos, es que hay 2 cuestiones que no están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Una, la implementación de la policía judicial. Una ley. La implementación de la policía judicial. 15.005. Y la segunda, la designación del defensor general de la provincia de Buenos Aires. Que él es el que debe establecer los lineamientos a los defensores generales departamentales, Marcelo, en qué casos vamos a acordar una estrategia del Ministerio Público de la Defensa, sobre todo porque la mayoría están siendo asesorados. Esas 2 falencias hacen que usted entienda que el juicio abreviado, como dijo acá, sea una extorsión. Entonces, si yo podría ser mal pensado, amañado, malintencionado y decir, claro, los fiscales, no estoy diciendo que sea así, con esos adjetivos, y bueno, el fiscal viene y entonces ratifica todo lo que trae la policía y automáticamente pide prisiones preventivas, y eso no es así. Ahora, podría ser así, podría ser en algunos casos, como dijo Matías. Ahora, eso bajaría o sería más infundado si ocurrieran estas 2 cuestiones: la policía judicial y la designación del defensor general de la provincia de Buenos Aires, que establecería los lineamientos. Es decir, no, mire, a ver, veamos en el departamento, porque acá hay otra cuestión, lo dijo Matías. No es lo mismo ser defensor general de Dolores que ser defensor general en La Plata o en La Matanza. Entonces, yo voy a ejercer y voy a garantizar los derechos de los defendidos de acuerdo a las circunstancias de mi departamento judicial y voy a establecer una estrategia posible y contextualizada. ¿Me siguen? Entonces, todas las opiniones hoy pueden ser válidas, inclusive la que dijo el compañero, y lo que a usted lo motiva a hacer esa pregunta. Bien, gente. Teníamos ahí, sí, última, porque si no, no te voy a tener tiempo para atender a los compañeros que tengo. Sí. Sí, Juan. Quería continuar con el tema de la salud, quería cooperar con un problema. Sí. Usted remarcó varias veces el hecho de hacer los informes cada 6 meses, sí, ¿no? Que tiene la posibilidad o cualquiera que esté. Sí. Se debe evaluar cada 6 meses. Debe evaluar cada 6 meses, claro, pero yo el problema que le quiero remarcar es que una persona que está en un estado delicado de salud, si tiene una evaluación cada 6 meses, en esos 6 meses, como
sea, he visto que se mueren varias veces. Sí, a ver. O sea, yo... Los casos puntuales, obviamente que uno siempre debe tener. Yo voy a hablar por mí y por la metodología que yo tengo de trabajo en mi juzgado. Entiendo que no todos los juzgados son iguales porque no tienen la misma cantidad de detenidos. No es la misma cantidad de detenidos que tengo yo, que yo le puedo dar artesanalmente cierta impronta un poco más puntual que la que le puede dar el doctor Villafañe, que tiene más de 1.500 internos a su cargo. Entonces, en nosotros en cada uno de los letrados, cuando ven que hay una patología o algo, se le da un seguimiento. Si por ahí no se le ha dado el beneficio, se establece que se le dé un seguimiento, que seguramente el doctor Villafañe debe dar la misma directiva. Y ante la primera alerta es que nosotros, porque ustedes no se olviden que la domiciliaria, dice el artículo 10, a pedido de parte. Es decir, en este punto nosotros es como que reabrimos esa domiciliaria, porque si no estamos atados a que la parte nos vuelva a pedir. Entonces nosotros hacemos el trabajo inverso, decimos vamos a reabrir esta incidencia a los fines de poder tener un marco normativo legal en el cual se puedan actualizar los informes y evaluar nuevamente la situación si es que se ha agravado. ¿Por qué? Porque en la resolución planteamos que se debe dar una continuidad y un seguimiento a las patologías que tiene la persona en carácter de ser enfermos, ¿no? Claramente. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco mucho su atención, su presencia y bueno.